Muy buenos días amigos y amigas de este su espacio diario del sábado. Para nosotros siempre es un gran honor y un placer estar aquí tempranito desde Santiago de los Caballeros. Super TV 55 es la plataforma. Un servidor con ustedes, Wagner Rodríguez, que conjuntamente con mis compañeros Ilsi Cruz e Ignacio Guerrero venimos a estas 2 horas a tratar y analizar y debatir los temas y las noticias más importantes que han acontecido en este momento. Siempre agradecidos mil de las palabras bendecidas que nos anteceden, que provienen desde el santuario Nuestra Señora de la Altagracia y que permiten que estemos aquí con ustedes esta edición 28 de mayo del año 2022. La semana cargada de muchas noticias, muchas informaciones. Nuevo director de la policía en Santiago, el nuevo director de la policía en Santiago de nombre Edgar González Moquete, fue juramentado esta semana por el director general de la policía, TEN, y que esperamos que con esta ola de atraco, de robo, pues se pueda paliar con esta nueva designación. En el curso del programa vamos a estar hablando en torno a este tema. Vamos a actualizar, ha aumentado el contagio de COVID en el país, ha aumentado significativamente en toda la geografía nacional los contagios del COVID y correspondiente al boletín 799 emitido por el Ministerio de Salud. Dice que los casos reportados en las últimas 24 horas es de 500. Casos reportados en las últimas 24 horas por COVID en el país son de 500 personas. Ha aumentado significativamente en los últimos días los casos de contagio de COVID. Casos activos, 1.567. Total de casos registrados, 582.693. Recuperados, 576.749. Descartados, 2.757.576. Pruebas antigénicas, 2.844. Y muestras PCR, 5.315. Dice muestra por millón de habitantes, 319.689. Positividad en las últimas 4 semanas es un 2.91%. Y muestras subsecuentes es de 2.358. Dice muestras por primera vez 5.801, positividad diaria es de un 8.62% y muestras en total 3.340.269. Dice que las muestras procesadas en las últimas 24 horas es de 8.159. El total de defunciones notificadas en las últimas 24 horas es de 0. Y el total de defunciones o muertes ocurridas en las últimas 24 horas es de 0. El total de personas fallecidas por el COVID es de 4.377 y la mortalidad por millón de habitantes es de 418.91. La letalidad en este momento es de 0.75%. Información sobre la ocupación hospitalaria, camas COVID. La ocupación en este momento es de un 2.7% y camas UCI, la ocupación en este momento también es de un 0.9%. Los ventiladores, la ocupación es de un 0.0%. Así vamos con la COVID en el país. Continuar con los protocolos establecidos por las autoridades competentes para prevenir el aumento del contagio de la COVID. Vamos a ver entonces la inoculación o vacunas aplicadas conforme al Programa Nacional de Vacunación en el país. Dice que hasta el 26 de mayo del 2022, con la primera dosis en la República Dominicana, hemos tenido un total de 7.218.571. Con la primera dosis aplicada, 7.218.571.
Con la segunda dosis aplicada, 5.978.500. Con la tercera dosis, personas aplicadas, 2.343.665. Con la primera dosis de niños entre 5 y 11 años, 155.184. Es decir, que personas completamente vacunadas es de 5.978.500 y con el total de dosis, incluyendo niños entre 5 y 11 años, 15.654.529. Así vamos, así vamos. Vamos entonces de inmediato a ver en el plano económico, como cada viernes, conforme a la fijación de precios que hace el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES referente a los precios de los combustibles, y que para esta semana del 28 al 3 de junio dice que el gobierno continúa subsidiando a los combustibles, evitando alzas de hasta 8 pesos, por lo que para esta semana del 28 de mayo al 3 de junio la gasolina premium mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 293 pesos con 60 centavos. La gasolina regular también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 274 pesos con 50 centavos. El gasoil óptimo mantendrá su precio sin variación para venderse a 241 pesos con 10 centavos el galón. Y el gasoil regular también mantendrá su precio sin variación para venderse a 221 pesos con 60 centavos. El gas licuado de petróleo o GLP mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 147 pesos con 60 centavos. Y el gas natural también mantendrá su precio sin variación para venderse el galón a 28 pesos con 97 centavos. Así estarán fijados los precios de todos los combustibles para la semana del 28 al 3 de junio. Vamos entonces de inmediato a entrar en materia, vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a ver qué nos traen los diarios en portada correspondiente a este sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en este su espacio, Diario del Sábado. Vamos entonces a ver los diarios que nos traen portada y de inmediato iniciamos con el periódico Listín Diario. Periódico Listín Diario. En portada nos dice que con fusil en mano salen a buscar delincuentes.
El nuevo director de la Policía Nacional en el Cibao Central, general Claudio Edgar González Moquete, cuando recorría sectores de Santiago con fusil en mano, junto a oficiales superiores y subalternos de los departamentos investigativos. Vemos en portada fotografía del nuevo director de la policía en Santiago, Edgar González Moquete, donde se le ve portar su fusil junto a oficiales superiores y subalternos. Dice, doña Carmen ya es propietaria de su casa. Carmen, la madre del pastor evangélico Joel Díaz, quien murió junto a su esposa a manos de la policía, llora de emoción al saber que ya es dueña de la casa que su hijo soñó entregarle. Un mal enfoque del gobierno, dice Rafael Guillermo Guzmán Fermín Enfoques. Rafael Guillermo Guzmán Fermín dice un mal enfoque del gobierno. Sonaron ruidos carcelarios, dice Guadalupe. Miles han desaparecido en 5 años. Cada día aumentan los reportes de personas desaparecidas, mientras sus hallazgos ganan fuerza en el olvido. Eso es citando el listado de jóvenes que en los últimos meses han desaparecido en el país. Los contagios de COVID suben como la espuma. En víspera del Día de las Madres, una de las fechas que más personas movilizan recursos en República Dominicana, se refleja un repunte en los casos de contagio y aumento del COVID. El editorial del periódico Listín Diario dice, ojo al COVID, refiriéndose al alto aumento en los últimos días. Esos son los titulares que nos trae en portada el periódico Listín Diario. De inmediato entonces pasamos con el periódico La Información. Periódico La Información que se produce desde esta ciudad de Santiago. Y el periódico La Información en portada nos dice que Abinader juramenta al comité organizador de los Juegos Centroamericanos 2026. En un acto protocolar, el presidente de la República, Luis Abinader, juramentó este viernes el comité organizador de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Colocan 14 provincias en alerta por las lluvias. El Centro de Operaciones de Emergencia COE colocó en alerta amarilla a 10 provincias y en verde a otras 4, incluidos el Gran Santo Domingo, ante los efectos de una vaguada. El organismo dijo que, de acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Meteorología, habrá aguaceros de gran escala en estas demarcaciones. AstraZeneca cambiará vacuna por otros medicamentos a República Dominicana. AstraZeneca ha accedido a enviar a República Dominicana varios tipos de medicamentos en lugar de la vacuna contra la COVID-19. Un 4.9% de dominicanos tiene alguna discapacidad. Vicepresidenta afirma en República Dominicana no hay casos de viruela del mono. Apresan a dominicano con 430 paquetes de cocaína en la Isla Beata. Laura Peña, una madre empresaria a tiempo completo. Cabrera, número 1 de América y 15 del ranking mundial de tenis de mesa. Estiman carrera, camina y corre por tu salud, supera expectativas. Roberto Santana contra Miriam Germán. Fedocámaras anuncia celebración del 6º Congreso Nacional de Cámaras de Comercio. Dice, Paliza asegura en Santiago crear nuevos empleos es uno de los desafíos en el país. Abel Martínez expresa preocupación por criminalidad y delincuencia. Esos son los titulares que nos traen portada el periódico La Información. De inmediato entonces pasamos con nuestro digital, diario55.com. Digital, diario55.com, que se produce desde
este canal. Y en portada nos dice que el trujillismo sigue presente en el gobierno, según el presidente Abinader. El presidente de la República, Luis Abinader, reconoció que en los eventos palaciegos todavía permanecen prácticas que datan de la época del director Rafael Leonidas Trujillo, quien próximo martes 31 de mayo cumplirá 61 años de haber sido asesinado. ADP, pese a cuestionamientos, recursos que maneja educación, año escolar finaliza con precariedad. Siguen las lluvias en el país y aumenta a 15 las provincias en alerta. Se producen varios accidentes de vehículos en carreteras de Puerto Plata. Con más de 1.000 millones, el gobierno mantiene subsidio a los combustibles, evitando alza de hasta 10 y 80 pesos. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, vende gasolina más barata que República Dominicana. Obispo de San Pedro de Macorís manifestó que la delincuencia es producto de la droga. Gobierno y AstraZeneca llegan a un acuerdo para cambiar vacunas COVID por otros medicamentos. Director del COE lanza sencillo musical junto a rapero. Policía de La Vega apresa a 2 personas por posesión de arma ilegal. La DNCD frustra envío de 48 paquetes de cocaína a Puerto Rico. Conocerán hoy medidas de coerción a policías involucrados en muerte de peluquero en Cienfuegos. Fundación Madre y Maestra de la Pucamaima firma acuerdo de colaboración con el sector salud en Santiago. Mujer se lanza de cuarto nivel de edificio de una clínica y sobrevive en Higüey. Viruela del mono llega a América del Sur. Se registra un caso de Argentina. Desaparece hombre en Santiago, según reporta su hermana. Matan seguridad e hieren a otro en asalto de recicladora de plástico de Robinson Cano. Las armas de fuego llevan a la tumba a más de 4.000 niños en un año en Estados Unidos. Challenge Popular premia ideas que aumentan la inclusión e innovación financiera. La ley de hidrocarburos hecha con sombras y trampas. Continuarán aguaceros este fin de semana por incidencia de vaguada. Tercera Guerra Mundial podría estallar si Rusia triunfa, según Ucrania. El dengue, el COVID y la gripe atacan al mismo tiempo y crean confusión en la población. Delincuentes roban más de $80.000 en negocios de la familia dominicana en Boston. Cámara de Comercio de Santiago realiza almuerzo con ministro administrativo de la presidencia. Grandes Ligas suspende a Carlos Martínez por 80 partidos por dar positivo a prueba de dopaje. Machado lidera la Liga Nacional y es tercero en lista general. Esos son los titulares que nos traen portada nuestro digital, diario55.com digital, que usted puede ingresar e informarse y ampliar todas las informaciones más importantes en el ámbito local, nacional e internacional. Vamos a una breve pausa y cuando retornemos vamos a analizar y a comentar algunas de estas informaciones.
Luego de la incidencia del alto índice de olas de atraco, robo en el país, se ha generado un revuelo por esa violencia en los últimos días. Hemos visto como el ministro de Interior y Policía, a través del programa Mi País Seguro, y ha intervenido a sectores populares en toda la geografía nacional, no ha sido suficiente para apalear la ola de atraco y robo en la República Dominicana. Cuando ustedes van a las estadísticas, a las encuestas, hay temas fundamentales que salen a relucir en torno a la preocupación de la población. Y son temas que hay que prestarle atención al momento de una gestión, de un mandato, de un gobierno. Y es el tema de la corrupción, que en muchos de los casos solamente sale en posicionamientos importantes, el tema de la inseguridad, que es prácticamente uno de los principales de mayor preocupación. Y hace mucho tiempo que en la República Dominicana, frente a la desconfianza, a la mala imagen que se ha generado en la institución de la Policía Nacional, ha conllevado a que personas particulares que quizás tienen la oportunidad se vean en la obligación de subsidiar e invertir en su propia seguridad. Y por eso ustedes han visto que muchos sectores, principalmente residenciales, han instaurado la modalidad en la República Dominicana de portones, proyectos de urbanizaciones cerradas, porque esto le provee, le garantiza mayor seguridad a el aspecto personal. Otros que quizás tienen más presupuesto, pues entonces asumen financiar su propia seguridad. Sin embargo, los más vulnerables, los que quizás no tienen la capacidad, los recursos de subsidiar su seguridad, pues se ven en la obligación de estar desamparados. Y que esto entonces es de mucha preocupación, porque el que sale a trabajar, quizás sin un vehículo privado, trasladándose en transporte público, a todas luces es más vulnerable a la hora de atraco o a la hora de robo. Porque hasta el momento no hemos tenido como país, como Estado, como política de nación, un sistema que garantice total seguridad a los ciudadanos. En un momento dado vimos una gran campaña con este programa, con esta iniciativa de Mi País Seguro, que a través del Ministerio de Interior y Policía se intervinieron sectores populares para apalear el alto índice de la ola de atraco y robo. Dice el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, a raíz de la gran ola de atracos y robos que se ha generado, de que en los sectores donde no está Mi País Seguro es donde se registran mayores casos de delincuencia. En los sectores donde no está aplicado, donde no se ha ejecutado Mi País Seguro, este programa a través del Ministerio de Interior y Policía, es, según el ministro Chu Vázquez, donde se generan mayor índice de delincuencia. La gran ola de atracos y robos en los últimos días, incluyendo específicamente a la ciudad de Santiago, obligó a que el director general de la Policía Nacional sustituyera al director regional
de la Policía en Santiago. Esta semana entonces, el director general de la Policía Nacional juramentó al general Claudio Edgar González Moquete, que lo pone a comandar el Cibao Central, fruto del descontento de los santiagueros por el gran auge de los robos y los atracos en Santiago de los Caballeros. Vamos a escuchar brevemente declaraciones del nuevo director regional de la Policía en Santiago en el momento de su juramentación. Efectivamente, el plan operativo que nosotros hemos diseñado para implementarlo en Santiago, La Vega y Moca va a contrarrestar esos antisociales que perturban la paz y la seguridad de esta provincia. Ustedes verán los resultados como lo hicimos en Moca en su ocasión. Muchísimas. Ahí está prácticamente las declaraciones al inicio, posterior a su juramentación. Miren, vamos a decir algo. Baje aquí, señor director. Vamos a decir algo. Creo que las intenciones de el ministro de Interior y Policía con esta jornada, con este mecanismo de Mi País Seguro son buenas. Y creo que si coincide las declaraciones que diera que el auge de la delincuencia, el auge del robo y atraco que hemos tenido en los últimos días es precisamente en los sectores donde no está aplicando, donde no está operando este programa, pues sencillamente creo lo que hay que maximizar este programa. Crear los mecanismos, crear las condiciones, crear el presupuesto para maximizar este programa de Mi País Seguro y tratar de apalear y erradicar el gran auge de la ola y atraco. Creo que no podemos mostrar debilidad ante los delincuentes. Nosotros, independientemente de que los ciudadanos se han visto obligados a salvaguardar ellos de manera personal su integridad, no podemos dejar que nos arrope la delincuencia. Si ciertamente estas declaraciones que diera el ministro de Interior y Policía de que el auge principal ha tenido en los sectores donde no está el programa Mi País Seguro, pues entonces lo que tenemos que maximizar este esquema, este programa, esta iniciativa. Creo que con esta designación del nuevo director regional de la Policía en Santiago, los ciudadanos tienen fe y esperanza de que se pueda contrarrestar la ola de atracos y robos. Tenemos la fe y la esperanza de que con este nuevo director regional se pueda apalear la ola de atracos y robos. Y que incluso en el Listín Diario, en portada hoy, que inmediatamente fue juramentado, el general Edgar, salió con fusil en mano, con superiores y subalternos, a contrarrestar la ola de atracos y robos. Vemos ahí en portada, no sé si podemos bajar aquí, señor director, e inmediatamente fue juramentado, se creó un esquema de patrullaje, se creó un esquema de salir a las calles a contrarrestar la ola de robo y atraco que en los últimos días ha incrementado. Con fusil en mano sale a buscar delincuentes. Así observamos mediante portada en fotografía que lo trae el periódico Listín Diario, el nuevo director de la Policía en Santiago recorrió sectores de Santiago para contrarrestar la delincuencia. Los delincuentes en esta región, dice el nuevo director de la Policía en Santiago, que va tras de ellos. Y creo que este tema de la inseguridad
que en las estadísticas, en las encuestas, es uno de los principales temas que se colocan de mayor preocupación de la ciudadanía. Un país donde no exista seguridad, donde no exista garantía de integridad, donde el que trabaja honradamente no pueda salir a transitar a las calles, a visitar a un familiar, a salir a un restaurante, pues entonces es de mucha preocupación. Deseamos buenas nuevas al nuevo director regional de la policía y que de una vez y por todas se pueda contrarrestar el tema del auge del robo y los atracos en la República Dominicana. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Miren, ha salido en los periódicos la información que pone en alerta el tema del dengue y dice que arrecia a unos 1.600 infectados reportados con dengue. Y esto sale a relucir concomitantemente con el auge del aumento del contagio de la COVID. Cuando hace semanas los niveles de contagio rondaban entre los 40, 35, 50, 60 personas con el COVID, hoy, conforme al boletín emitido por el Ministerio de Salud, son 500 los casos de contagio. Que aunque de estos nosotros tenemos una tasa súper baja en el aspecto de mortalidad, incluso en el aspecto de ocupación hospitalaria, pero los contagios han aumentado significativamente, cuando prácticamente estábamos en pleno control casi total. Hoy nos despertamos con un contagio de unos 500 casos. También entonces se suma el contagio del dengue. Dice el periódico Listín Diarios que en los últimos días se han registrado un total de 1.600 infectados con dengue y que para estos tiempos es recurrente el contagio y el aumento del dengue en la República Dominicana y que esta cifra en comparación con el año pasado es significativamente alta y que nosotros que somos recurrentes con el dengue en el país, pues debemos tener precaución para esta época cuando aumenta el nivel de contagio. Creo que el Ministerio de Salud debe emprender una campaña de orientación y retomar presión en torno a mantener las medidas establecidas en cuanto al COVID-19. Independientemente de que tenemos un porcentaje bajo en cuanto a la mortalidad,
pero no debemos descuidarnos con la propagación y el aumento del contagio. Fíjense que hace apenas días rondábamos los 40, 50 contagios. Hoy amanecemos con el último reporte de unos 500 contagios. Y a esto entonces le sumamos el auge del dengue. Pero también estamos amenazados con la viruela del mono, que ya algunos casos que se habían detectado en el país vecino Haití, en Estados Unidos ya se detectó también un caso, y otros países. Nosotros no debemos desviar preocupación ni atención en torno a este caso también. Es decir, que hay varios temas de prestarle atención en cuanto a salud se refiere. No he visto que el Ministerio de Salud haya creado o esté promoviendo alguna iniciativa para educar a la población a raíz de la viruela del mono, el aumento del contagio del dengue y además el retorno de los contagios de la COVID-19. Nosotros siempre hemos dicho que hemos sido como Estado históricamente recurrente en el aspecto de ser reactivo, que cuando temas acaparan la atención, surgen a la palestra, pues emprendemos política de prevención, política para contrarrestar los mismos. No creamos constantemente campañas o planificación en torno a ser preventivo, sino más bien proactivo. Creo que la prevención es un mecanismo para erradicar, para contrarrestar cualquier contagio, en este caso de dengue, cualquier aumento del auge del contagio de la COVID o este tema de la viruela del mono. Debemos ser constantes en cuanto a campaña preventiva. Creo que ahí radica todo, en el tema de la prevención. Y sí hemos visto que ya los organismos de salud, incluso de Estados Unidos, que inició el caso, uno de los primeros casos fue en Haití, y que la política de salud en esa demarcación prestó preocupación por los constantes contagios de esta viruela del mono. Gracias a Dios, en la República Dominicana oficialmente hasta el momento no se ha dado a conocer ningún caso de esta índole. Pero no podemos escapar porque somos país vecino y sabemos la vulnerabilidad de nuestra frontera. Esa es la realidad. No podemos escapar de la vulnerabilidad que recae en cuanto a nuestra frontera. Y sabemos que el trasiego, la circulación de ciudadanos extranjeros por esa frontera de manera ilegal es una realidad. Es una realidad. Nosotros entendemos que el Ministerio de Salud, las autoridades competentes en este sentido, deben emprender una campaña de orientación, de educación, de prevención de estos casos, tanto del aumento de la COVID-19, el tema del dengue y de la viruela del mono. Son tres casos que están ahí y que no escapamos a la realidad de estos. Dice, los registros de casos confirmados de dengue siguen subiendo en el país, notificados en los primeros 5 meses. Dice la nota del Listín Diario, el boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 19, emitido por la Dirección General, que abarca desde el pasado día 8 al 14 de mayo, señaló que unos 1.600 casos se encuentran confirmados por contagios de dengue. Es decir, que
cuando lo comparamos con las estadísticas, con los casos del año pasado, hemos duplicado los contagios del dengue. Y lo más preocupante de todo esto, y por qué yo fijo la posición de que en esta época, en esta etapa, siempre es recurrente, por la temporada ciclónica. Esta temporada que aumenta las vaguadas, los chubascos, las lluvias, es recurrente para que el dengue y otras enfermedades aumenten. Y sabemos que en nuestro país es recurrente estos tipos de contagios. Entonces vamos a crear los mecanismos. Vamos a crear la política de prevención, la política proactiva para que los ciudadanos tengan conciencia y como Ministerio de Salud pues podamos contrarrestar este tema en este momento. Esa es la realidad. Miren, pasando a otro caso, sale a la luz en los últimos días un tema que hace mucho tiempo viene generando mucha preocupación. Y es el caso de personas desaparecidas en el país. Dice el Listín Diario en el día de hoy, miles han desaparecido en 5 años. Y coloca en fotografía, en la portada, personas jóvenes principalmente, que en los últimos días se han estado dando a conocer sus imágenes, su fotografía, a través de las redes sociales, desaparecidas. Y este tema no se le ha estado dando la importancia que corresponde. Este tema de la desaparición de personas, principalmente personas jóvenes, no se le está dando la importancia que requiere. Vemos aquí unos 6 jóvenes, no sé si logramos llegar al cuadro, está por aquí, señor director, unos 6 jóvenes que en los últimos meses han desaparecido. Esos 6 jóvenes que vemos ahí en portada se encuentran desaparecidos y que las autoridades ni sus familiares hasta este momento tienen ninguna información. Dice la nota, cada día aumentan los reportes de personas desaparecidas, mientras sus hallazgos ganan fuerza en el olvido, quedando así sus señales de vida a la suerte, refiriéndose a estos 6 jóvenes que ya sus rostros, sus imágenes son conocidas a través de las redes sociales y que veo que en el día de hoy sale en el Listín Diario. Nosotros no tenemos algún estamento, alguna dependencia, alguna dirección que se dedique a dar seguimiento a casos de desapariciones en el país. Creo que urge que se cree el interés de que surja una dependencia, un departamento o una dirección que pueda dar seguimiento o cree una base de datos a las personas que se reporten desaparecidas. En muchos de los casos, solamente en el momento que surge la desaparición se colocan en la palestra, en los diarios, en los medios de comunicación y luego pasan desapercibidas. Y no existe una base de datos, aquí no existe un informe de el total de personas desaparecidas por lo menos los últimos 3-5 años. Acá no existe una base de datos, aquí no existe un informe de los jóvenes o personas desaparecidas siquiera en los últimos 3-5 años.
Y creo que se debe crear una base de datos, debe crear una dependencia, una dirección para dar seguimiento a personas desaparecidas. E indagar e investigar cuáles son los motivos, cuáles son las circunstancias y por qué este modelo, esta modalidad que se ha implementado en los últimos años, ha tenido tanto auge, la desaparición de personas principalmente jóvenes en el país. Países desarrollados tienen base de datos, incluso departamentos que le dan seguimiento a la denuncia o desaparición de personas y pudiesen detectar cuál es el origen, cuál es el motivo o en cuáles circunstancias desaparecieron estas personas. Porque este esquema, esta modalidad está teniendo mucho repunte en el país. Y ya son decenas de jóvenes que en los últimos meses, en los últimos años han estado desapareciendo y ni siquiera se tiene alguna pista o alguna información respecto a este tema. Hasta el momento no se ha generado algún interés de crear una dependencia, un departamento para que pueda dar seguimiento a estos casos de desaparición. Por lo que esperamos que surja alguna iniciativa por parte del Estado, por parte de la institución competente que pueda dar seguimiento a estos casos. O que un familiar que tenga algún pariente desaparecido, pues se pueda dirigir a ese estamento y en conjunto con las informaciones que arroje, con la característica de la persona y las condiciones que se dieron de su desaparición, pues puedan dar al traste de las circunstancias, de los motivos o el contexto en el cual se produjo la desaparición. Es un tema que hay que darle seguimiento. Vamos a una breve pausa y regresamos con su diario del sábado. Ya estamos de regreso, señoras y señores, en su espacio diario del sábado. Miren, luego de tantos casos y escándalos sobre corrupción administrativa, sobre malversación del erario público, sobre sustracción de fondos, sobre evaluación de cárceles, de edificaciones gubernamentales y demás,
y que la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa incoó varios procesos y acusaciones en torno a ex funcionarios que en estos momentos la mayoría están cumpliendo medidas de coerción y demás, y que había mermado el auge ante los medios de comunicación de estos casos. No se tenía mayor información sobre alguna investigación, sobre algún procedimiento en curso, sobre casos nuevos de desfalco y malversación del erario público. Esta semana, en medio de una entrevista, de una participación en un medio de comunicación, la coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, PECCA, la magistrada Mirna Ortiz, generó un revuelo en medio de las declaraciones que estaba dando en ese medio de comunicación. Generó un revuelo. Dijo la coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa en ese programa que investigan al expresidente de la República, Danilo Medina. Y textualmente cito lo que ella dijera en ese programa. Vamos a decir que no se han encontrado elementos suficientes, que es una condición de ley, dijo Ortiz al ser entrevistada en el programa El Despertador del grupo SIN. Eso generó revuelos en todos los medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales, porque ya hace un tiempo que no se generaba noticias o temas en torno a nuevos casos de persecución de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. No sabemos bajo qué circunstancias se generaron estas declaraciones de la coordinadora de litigación de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa. Lo que sí bien es cierto que emitir declaraciones que hasta el momento no se tenía evidencias claras en torno a actos de corrupción del expresidente de la República, Danilo Medina, eso confirmó que había o existe un proceso de investigación en contra del exmandatario. Creo que hace mucho tiempo que no escuchábamos casos de presunta investigación sobre expresidentes de la República. En la República Dominicana es un tema de debate sobre alguna investigación a un expresidente de la República. Incluso me atrevo a decir que acá creo que con la tesis que existe de que a los expresidentes no se le tocan, ha generado incertidumbre las declaraciones de la coordinadora de litigación de la PECCA. A raíz de estas declaraciones no se ha dado información alguna de que sí ciertamente exista una fase, un proceso de investigación sobre el expresidente de la República. Sí existen casos, y por eso cité al inicio del comentario, de su entorno que incluso están en este momento cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción. Y que sobre todo, cuando vemos casos de su ex jefe de seguridad cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción por caso, según el Ministerio Público, de presunta corrupción administrativa. Cuando vemos hermanos del exmandatario también cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción por presuntos casos de corrupción administrativa.
cuando vemos ministros en su momento que le acompañaron al exmandatario también cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción por presuntamente casos de corrupción administrativa. Es un esquema, es un ajedrez que ahora se emitan declaraciones de que pudiese estar siendo investigado y que hasta el momento, según declaraciones de la coordinadora de litigación, no se han encontrado elementos que vinculen al exmandatario Danilo Medina. Yo creo que estos casos, este revuelo con este tema, va a generar mucha expectativa a el accionar de los políticos en la República Dominicana. Y lo decíamos, que el que no entienda el comportamiento de hoy que deba tener un funcionario público, un servidor público, un ministro, un regidor, un alcalde, todo aquel que esté ante una función pública y no entiende el comportamiento, la auditoría visual, la función de la Procuraduría especializada contra la corrupción administrativa y el accionar de los ciudadanos hoy la va a pagar muy mal. La va a pagar muy mal. El que no entienda lo que ha estado pasando con la administración pública en la República Dominicana y todos esos casos de corrupción administrativa que según el Ministerio Público que ha incoado acciones legales y que por eso se encuentran cumpliendo prisión preventiva como medida de coerción, el funcionario de hoy, el servidor público de hoy que no entienda o haya razonado en torno a esos comportamientos, a esos patrones, a esos acontecimientos, la va a pagar muy mal. La va a pagar muy mal. Y creo que lo que ha estado pasando en la República Dominicana con estos casos que se han conocido y que están cumpliendo prisión preventiva es el inicio de la nueva modalidad de la política de hoy. Y esa práctica de que los gobiernos no se tocan, ese esquema, esa modalidad atrasada de que los exmandatarios no se tocan, creo que con este accionar de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, de estas declaraciones de la Coordinadora de Litigación de la PECA, pues eso ya queda a un lado. Y eso obliga a que el funcionario de hoy, a que el ministro de hoy, al que el alcalde de hoy, a que el propio presidente de hoy tenga que estar acorde con nuestra legislación, con nuestro marco jurídico y que cualquier acción que incurra en cuanto a malversación del erario público, en cuanto a sustracción de fondos públicos, en cuanto a sobrevaluación de obras, debe pensarlo mucho. A raíz de este comportamiento, de este accionar, la política en la República Dominicana cambió. Aquí hay una auditoría visual constante. Aquí hay portales de compra y contrataciones que establecen hasta un pincho que se compre en la institución pública y que cualquier ciudadano particular, común, a través del portal de compra y contrataciones puede tener acceso e informarse de lo que se está comprando, de lo que se está adquiriendo, del servicio que se le prevé a una institución pública. Y esa falta de transparencia, y esa falta de conocimiento de lo que se maneja desde las instituciones públicas es cosa del pasado. Tenemos una ley de libre acceso a la información, que cualquier particular que requiera o quiera obtener alguna información de una institución, de un estamento, la puede tener y ventilar lo que está sucediendo allí. Y por eso nosotros apostamos
a que se recupere la institucionalidad. Por eso nosotros hemos apostado y hemos saludado el comportamiento de hoy de esa Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, que independientemente del vínculo político, del vínculo empresarial que pueda tener una persona, si incurrió en actos dolosos, en sustracción de fondos públicos, pues lo que debe pagar conforme a lo que establece nuestro marco jurídico, nuestra ley, nuestra norma. Esa es la realidad. Y que creo que en épocas anteriores, una coordinadora de litigación de la Procuraduría General de la República no hubiese tenido el valor, no se hubiese atrevido a dar declaraciones o ventilar investigaciones que quizás están en curso, como la que diera la magistrada Ortiz. Porque acá existía una práctica, existía una cultura de que un gobierno sustituye a otro y arribaban acuerdos de aposento para subsanar o para cubrir actos dolosos en violación a nuestro marco jurídico. Creo que es una práctica del pasado y nosotros como Estado, como país, como nación, hemos ido cambiando en torno a este tema. Hoy, el que ejerza una función pública, el que ejerza la administración de una dirección, de una entidad pública, debe prestar atención al comportamiento que pueda tener, porque ya nuestra Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa, nuestras instituciones de fiscalización a quienes administran el erario público, de la auditoría visual que incluso los propios ciudadanos están ejerciendo, puede conllevar a temas serios en ese sentido. Vamos a una cortita pausa breve y cuando retornemos vamos a darle la bienvenida que se integra con nosotros nuestro queridísimo compañero don Ignacio Guerrero.
ya estamos de regreso, señoras y señores, en este espacio diario del sábado. Si ustedes supieran, ya está el equipo completo, señores. Con nosotros vamos a darle la formal bienvenida a nuestra queridísima compañera Ilse Cruz y también a nuestro queridísimo compañero Don Ignacio Guerrero. Muy buenos días, jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, Wagner, buenos días, Ignacio, y buenos días a ustedes. Y gracias por acompañarnos como cada sábado en su diario del sábado. Sí. Buenos días, Irsi, buenos días, Wagner. Por adelantado, feliz Sí. Día de la Madre. Ah, sí, Gracias, feliz Día de la gracias, Madre, a gracias. Ilse. Ya comenzó a celebrar, me dijeron. Sí. Con un juguito, Ay, sí, un juguito y viendo películas. señor. O sea, que están celebrando desde anoche. Sí, Y a todas las madres, porque ya nosotros tenemos programa de Día de las Madres. Sí, exacto. Previo, nosotros tenemos una doble orientación en el sentido de las madres. Felicitarlas porque en la madre se acuna el amor verdadero. O sea, solo el poder divino supera. Y lo que más se asemeja al amor de Dios es la madre. Entonces esa madre abnegada, que está con uno en todos los pasos, no importa, la madre está aún con el delincuente. eso es así. Y dice que es inocente hasta última consecuencia. Sí. Porque la madre tiene ese amor. O sea, la madre como madre, porque se dan casos aislados de mujeres, de niñas, que dentro del proceso de decomposición están embarazadas a temprana edad y no tienen un criterio de lo que es una madre. Pero en sentido general, la madre es la fuente del amor verdadero, el amor auténtico. Los hijos se van, tienen problemas con la pareja, con la vida y regresan y ahí está la madre esperándolo. Nunca le niega un abrazo tierno, un beso cargado de dulzura y lo alienta. Lo alienta para que estudie, para que trabaje, para que se comporte bien. O sea, la madre es un ser único en la humanidad. Entonces, congratularla por un lado, pero por otro lado también tenemos que identificarnos con sus dificultades. Porque una madre hoy, para poder encarar, se ha hecho un estudio, se realizó una investigación que indica que más del 60% de las madres son solteras. Entonces esas madres enfrentan una situación socioeconómica bastante complicada para lograr poner a estudiar a sus hijos, alimentarlos y guiarlos, porque siempre hace falta el amor de padre para conjuntamente con la madre garantizar que el hijo pues se desarrolle con disciplina, con integridad. Pero repetimos, un 60 o más de un 60% de madres solteras tienen que bregar con esa situación socioeconómica bastante complicada. Por eso nosotros nos identificamos, nos solidarizamos, pero también a ellas es que felicitarla doble. Sí. Porque no solamente dan amor, sino que en lo material tienen que ingeniársela, irse, Sí, eso es así. para poder subsistir junto a sus seres que descienden de ella. Entonces, a todas las madres, felicidades a través de usted, a través de la mía, que está en la línea noroeste Mercedes Tavares. Así que todas las madres, felicidades. Así Bueno, es. pues gracias por lo que me toca, felicitar a las mías, que tengo 3 para no tener, y una abuela todavía, y mi suegra, que es como una madre. O sea, que yo tengo muchas madres, y para mí realmente han sido gran apoyo en lo que es mi vida personal y desarrollo de mi familia. Felicitar también todas las madres dominicanas, y quiero felicitar 2 jovencitas en particular, que son dirigentes mías de la zona sur, porque además de ser madres solteras, son muchachas que están tratando de echar para adelante. Ya una de ellas terminó el bachillerato, Emily, felicidades, cariño, y la otra me anunció tempranito que va a inscribirse en UAPA. Así que felicidades y sigan para adelante, mujeres, en lo que yo pueda ayudarla, aquí estoy. Y hablando de madres, usted mencionó algo, Ignacio, sobre el perdón de las madres y cómo las madres, aún sabiendo que nuestros hijos delinquen o andan por caminos descarriados, los cuidamos y los justificamos.
La madre del joven de los asesinatos en Texas dice que su hijo no era agresivo, que no era un muchacho agresivo, pero no deja de reconocer que en algún momento él tuvo sus situaciones. Y hoy precisamente leí yo sobre ese asesinato, que hubo un tema todavía muy delicado y que entiendo que va a generar mucho de qué hablar y muchos movimientos que hacer en cuanto a la justicia y el manejo de ese tipo de situaciones que se están dando constantemente en Estados Unidos. Leí por ahí, en uno de los diarios, ya en varios, que hubo 48 minutos donde la policía esperó en el pasillo antes de entrar y matar al chico que estaba con los jovencitos, con los niñitos en el aula. O sea, hubo una burocracia que impidió que ellos accionaran automáticamente. Y esa declaración la dio el jefe de la policía de ese pueblo, porque cuando el chico llegó, que era lo que yo no entendía, yo decía, pero que no había seguridad. Sí había seguridad. Y hubo un intercambio de disparos y el joven entró al aula. Y ellos no entraron al aula porque él se cerró en el aula pensando en que solamente estaba el joven ahí. O sea que no había más nadie. Y cuando los niños desde sus teléfonos y la profesora comenzaron a llamar a 911, fue que llegó la velocidad, pero ya habían transcurrido 48 minutos. Él le dio tiempo a matar a todos esos niños y ellos escuchaban los disparos y pensaban que era como amedrentando. O sea, ellos no se imaginaron que eran niños que él estaba matando. Entonces, eso es producto de que hay movimientos que ellos tienen que hacer siguiendo procedimientos que son burocracia, que definitivamente se hubieran podido evitar muchas cosas. Claro, es muy fácil decirlo después que las cosas sucedieron, pero ellos mismos son los que están diciendo que tuvieron que esperar eso, esperar que llegara una llave maestra para poder abrir el aula, y ahí fue que se encontraron con esa situación. Entonces, señores, hay que tratar no solamente el tema del armamentismo, de que se está vendiendo armas alegremente, son armas legales. Y cuando no la consigan legales, la van a conseguir legales, porque eso es mundial, el tema de las armas. Lo que hay que tratar de mejorar los procedimientos y que cuando se den situaciones así, se hagan ensayos. O sea, constantemente la policía, los militares viven haciendo simulacros. Entonces, esto no fue un simulacro, pero entiendo que le debe dar a ellos un cambio en el manejo de casos como este. O sea, otra matanza en Estados Unidos, específicamente en el estado de Texas. Posterior a eso ocurrió en Los Ángeles, con menos intensidad, pero una matanza, porque hubo muertos. En Estados Unidos hay una situación, bueno, el presidente gritó. El problema de Estados Unidos es que cada estado tiene sus propias reglas. Sus leyes, sí, claro. Y cuando la intervención federal es en casos específicos, entonces indudablemente que en Estados Unidos hay que modificar una serie de comportamientos, porque la verdad es que, fíjense que todas las matanzas se registran en lugares donde se concentran muchas personas. Muchas personas. Ese joven primero hirió a su abuela. Hirió a su abuela y luego había dicho que iba a una escuela a matar. Fíjense hasta dónde llega el amor de madre por lo que decíamos. Se supone que dio signos de violencia en algunas oportunidades. Entonces, indudablemente que para nosotros eso es preocupante. Lo que está pasando en Estados Unidos, porque inclusive en toda esa oleada de matanzas, muchos dominicanos cayeron. Sí, claro, claro. Ha habido varios dominicanos que murieron. Entonces, luego de mañana, que es el Día de las Madres, analizamos eso, lo del Texas, en función de lo que la madre piensa de sus hijos. Tampoco nosotros vamos a estar aquí el día 30, que es el próximo lunes, que es el Día de la Libertad. Sí. 61 años después de la desaparición de la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo, la más sangrienta y cruel de América Latina y el Caribe. Y me gustó mucho una declaración que dio el presidente de la República ayer, que él rechaza aquellas declaraciones de personas que dicen que hace falta un Trujillo. Eso no es verdad. Eso es aquí no falta Trujillo, aquí lo que falta es que se apliquen las leyes, se respete la Constitución de la República y se edifique una democracia real. Pero hoy, a 61 años,
nosotros tenemos que rendirle honores a quienes arriesgaron sus vidas para que desapareciera esa dictadura. Todavía no tenemos una democracia en toda la extensión de la palabra, pero lo que hemos conquistado hoy es consecuencia de esa lucha, de gente que se quedó en el camino. Hay sobrevivientes incluso de esa época que lucharon contra Rafael Leónidas Trujillo, pero a 61 años reflexionar para imitar a los héroes, porque el mejor homenaje que le rendimos si nosotros hacemos lo que ellos quisieron. Si nosotros imitamos sus ideas, sus comportamientos, su disciplina, su amor patrio, nosotros le estamos rindiendo honores. Mucha gente va y le deposita una ofrenda floral a la tumba de un héroe determinado, pero en la práctica hace todo lo contrario. Y aquí vivimos de esa imagen mediática del juego de decir, bueno, estamos con los héroes, pero aquí hay mucha gente que no tiene calidad para ir a depositar una ofrenda floral a una tumba de un héroe, ni siquiera conmemorar el Día de la Tiranía. Entonces, en el Día de la Libertad, reflexionemos y apoyemos las iniciativas orientadas a que se radique esa mentalidad trujillista de mucha gente. Sí, en el día de ayer en Palacio se estuvo dando a conocer un documental producido por El Nuevo Diario en torno a Trujillo y posterior de su muerte, y creo que es interesante dar a conocer estos temas y sobre todo el trauma que vivió la República Dominicana durante su mandato, durante su dictadura. Creo que nosotros debemos promover lo que vivió la República Dominicana. Y en ese caso, Warner, a propósito de lo que usted dice, nosotros necesitamos que en el sistema educativo nacional sí, la historia se abarque en toda su extensión, sí, y que sea una materia de orientación, porque fíjense una cosa, nosotros no vamos a comprender este presente si no sabemos el pasado. Claro que no. Pero tampoco, si no tenemos una conjugación del pasado y del presente, vamos a visualizar el futuro y vamos a trabajar para hacer un futuro mejor. Entonces, indudablemente que hace falta, fíjense ustedes que en un momento determinado se trató de excluir la asignatura de historia desde el Estado, pero en República Dominicana la historia reciente no se incluye. no. Y aquí hay jóvenes estudiantes a nivel preuniversitario y universitario, usted le pregunta sobre hechos históricos recientes y no saben explicarlo. Entonces la orientación es clave, porque los pueblos deben aprender de su historia para comprender e interpretar este presente y los desafíos que deben asumir para que el futuro sea mejor. Es por ahí que tenemos que luchar la historia, señores. Las manifestaciones del presente se desarrollan a partir de los procesos históricos y el futuro se construye con la conjugación de esas manifestaciones históricas de este presente, pero eso necesita de la voluntad de cada uno de nosotros para edificar una democracia real. Pero no es verdad que aquí hace falta todo eso, no, eso no es verdad. En materia ya de temas actualizados de ahora, de este momento, la delincuencia, señores, ha creado una zozobra nacional. La delincuencia tiene de rodillas a la Policía Nacional. Y entonces, Santiago, otrora ciudad apacible, aquí había seguridad, aquí había tranquilidad. La habitat agradable ha desaparecido en Santiago. El director de la Policía Nacional vino, destituyó y juramentó a un nuevo comandante, a González Mosquete, que es el nuevo comandante. Pero como dicen nuestros abuelos, la fiebre no está en la sábana. Sí. La fiebre no está en la sábana. Si no se va a la raíz de la problemática socioeconómica, no va a desaparecer la delincuencia. En medio de todo esto, entonces hay funcionarios que le hacen mucho daño al gobierno. ¿Cómo es posible que en vez de hablar de la delincuencia, el ministro de Interior y Policía diga que la gente tenga paciencia? Y que la delincuencia solo está en los lugares donde no está Barrio Seguro.
sea, aquí hay delincuencia en todos los espacios, señor ministro. Su papel no es eso, su papel es actuar para que se corrija esa situación. Entonces en Santiago, no hay seguridad. La delincuencia es alarmante. Y esa nueva comandancia no va a resolver el problema, porque no se va a la raíz. No se va a la raíz. Y entonces nosotros estamos desesperados. Pero al comandante nuevo lo recibieron el mismo día con 2 muertos. Y te hacen un desfile con 10 camionetas y 2 o 3 motocicletas. Eso irrita. Por el casco urbano y esos barrios donde están esos delincuentes. Aquí hay zonas donde la policía tiene miedo de entrar. Entonces, indudablemente que para nosotros la delincuencia hay que combatirla con programas que garanticen oportunidades de empleo, de estudio, de hacer arte, de practicar deporte, para que esa juventud tenga ocupada todo el tiempo sus actitudes. Esos jóvenes que están en los barrios, en las esquinas, sin trabajar, sin estudiar, los recluta el narcotráfico y el crimen organizado, porque no tienen nada que hacer y entonces los reclutan y lo involucran en el crimen organizado. Entonces, para combatir la delincuencia no se resuelve con la sustitución de un comandante, jóvenes. Definitivamente que no, que eso es como una lavada de cara. Yo leí por ahí y de verdad que a veces uno quisiera como que haya menos teatro en el accionar de la policía, porque cada vez que llega uno nuevo, quiere hacer ese ruido, un boom, yo llegué y estoy acabando y arrasando, y eso no es así. Nosotros sabemos que eso es para crear impacto, porque ni siquiera es para meter miedo, porque cambiando una cara tú no lo resuelves. Hay propuestas que entiendo que se están trabajando, eso que nosotros no conocemos, de esa comisión de la reforma de la policía, debe ser lo que cree las condiciones para que el crimen de los barrios, y no solamente los barrios pobres, porque uno cree que barrios nada más son los pobres, de todos los barrios de este país, se pueda paliar, pero con programas reales. Yo leí que la policía aquí en Santiago, el nuevo jefe, dice, detuvieron 20 personas, se ocuparon 10 motocicletas y desmantelaron 11 puntos de droga. Pero esos números no dan. Si usted tenía 11 puntos de droga, por lo menos habían 11 gente en cada punto, y las motocicletas no andaban solas, debe haber 21 personas por lo menos, entre las 10 motocicletas y los 11 puntos de droga, que no es así. Entonces, esos son numeritos para tranquilizar, pero nosotros no queremos ese tipo de tranquilidad. Nosotros necesitamos que nos digan, bueno, vamos a intervenir a Pekín, que es el barrio que ahora mismo estaba más caliente. ¿Y cómo vamos a intervenir a Pekín? Lo vamos a intervenir con esta y estas instituciones. Vamos a llevar a Infotep, vamos a llevar a Supérate, vamos a llevar la policía, vamos a llevar el Ministerio de las Mujeres, vamos a llevar educación. Y en un conjunto vamos a armar un programa donde esas 20 personas, vamos a focalizar a cuál de esos grupos pertenece. Mujeres, porque hay muchísimas mujeres delinquiendo. Jóvenes, bueno, los jóvenes los vamos a meter en programa, y eso va a ser responsabilidad de Infotep, de fulanito, de perencejito, pero hay que buscar soluciones, porque cárceles, timbi de gente tenemos nosotros, y nosotros también sabemos que por un lado se apresan y por el otro van saliendo, y por eso tenemos en la calle muchachos, hombres, viejos, mujeres, con 10 fichas, 15 fichas. ¿Y por qué? Porque lo entran hoy, es como los haitianos, lo sacan mañana y pasado mañana entran por otro lado. Entonces, vamos a hacer un chin menos de bulto. Y vamos a esperar acción real. Eso que usted plantea entonces implica un programa integrado. Sí. Un programa integrado. Sí, que entiendo que eso es lo que se está haciendo con esa comisión. Ojalá. Entiendo yo, y debemos entender todos. Ojalá que se aplique ese programa integrado, por lo que decía ahí, si usted va a Barrio Pekín, ¿qué puede hacer Infotep en esa zona? Muchísimo. ¿Qué puede hacer el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud?
La juventud hay que Las incorporarlo. casas clubes de los barrios están vacías, Sí. sucias, no se le está dando el uso. Miren, yo siempre pongo de ejemplo el Parque León, del Centro León, tiene una casa club que constantemente tiene actividades, manualidades, clases de ballet, clases de teatro, clases de pintura, y la comunidad se beneficia de eso. Tienen las canchas que siempre están haciendo su torneito, deporte, arte, algo técnico. Eso es lo que va a mantener nuestros muchachos, fuera de lo que son las drogas y fuera de los robos, porque están ocupados y están pensando en que si yo aprendo a pintar 3 cuadros, por lo menos yo lo puedo vender y vivo de eso. Y no tengo que estar con miedo de que me van a meter preso o me van a matar. Pero mi inquietud es, ¿el programa Mi País Seguro ha sido exitoso o no? Porque las declaraciones que dio el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, es que en los sectores donde no está el programa, es que ha ido aumentando la ola delincuencial. ¿Y entonces dónde está el programa? Porque Exacto. hay delincuencia en todos los espacios. Ese es mi interrogante. No ha sido exitoso. Lo primero que habría que ver es qué es lo que lleva el programa País Seguro. Exacto. O sea, qué es lo que le presenta a la comunidad. Y en el hipotético caso, ¿por qué entonces en las demás demarcaciones no está el programa? Y no ha sido exitoso porque hay delincuencia, como decía aquí, no solo en los barrios, en las urbanizaciones. En todos Sí. lados. En las arterias comerciales, eso es terrible, donde se supone una vigilancia. O sea, las autoridades tienen que aterrizar y aplicar eso que plantea Irsi, de la integridad. La integridad, porque nosotros no podemos combatir la delincuencia en los medios. No, Claro que no. Es con acciones eficaces, con políticas públicas contra la delincuencia. Y no es poniéndole camarita a No, las unidades ni haciendo un desfile con de los motocicletas, policías. y ¿Usted no sabe es por qué ello. no funciona eso de la camarita, aunque es una inversión? Y en otros países funciona. Porque aquí mataron un preso, un muchacho que apresaron, en el destacamento y la cámara no servía. No estaba funcionando, dicen ellos. Dicen ellos. Entonces, ¿qué le asegura a usted que algo que usted le instale en un automóvil de la policía le va a dar más resultados que lo que ellos hacen constantemente, que están grabando? Tanto el que está delinquiendo como el que está apresando tiene un celular en la mano y suben la porción del video que le interesa. O sea, no es por falta de grabar. Entonces hay una sentencia que reza que la ausencia de proyecto es la madre de la delincuencia. O sea, la ausencia de proyectos es la madre de la delincuencia. Si no es esos proyectos, pues esa es la situación. Jóvenes, por otro lado, la ausencia del presidente de la República fue aprovechada por 2 funcionarios para una controversia. Roberto Santana y Miriam Germán. Sí. Roberto Santana desatado, Pero él es asesor del presidente, ¿verdad? asesor en materia de seguridad ciudadana. Seguridad Ciudadana. Y la ministra, en otro país es ministra, Sí. la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Que en el proyecto de ley de reforma está El la ministerio. propuesta de ministerio. Que es una exacto. propuesta del presidente. Exacto, sí. Entonces, ¿qué ocurre? Roberto Santana ha denunciado que la corrupción es solo en la cárcel de la Victoria, dijo. Es tan alarmante que el encargado de seguridad se embolsilla cada semana 7 millones de pesos. Y todavía no lo han destituido. Y él dijo que me desmientan y presentó una evidencia. Pero al mes, las mafias generan 100 millones de pesos en la Victoria. Pero genera más que mucha dependencia del No, no, Estado. es una empresa, una fábrica. Entonces, Miriam Germán dijo que le preocupaba que fuera Roberto Santana que dijera eso, porque él mismo, cuando llegó a este gobierno, le dijo la situación, pero cuando le preguntaron, ¿y la corrupción? Dijo, no tengo nada que decir. Ya. O sea, Miriam Germán le rehuyó a ese tema de la corrupción. Roberto Santana, que tiene una especialidad en materia penitenciaria, dijo Ay, mi madre. que a los familiares que van a ver los recursos, que tienen le venden los turnos. Pero entonces, la inquietud mía es, ¿él dio esas declaraciones en calidad de asesor en materia de seguridad de presidencia o a título personal? No, lo hizo a título personal. Él fue a una entrevista A una entrevista, esta noche María Cela, Sí. pero él fue como profesional. como profesional, no como el asesor. Como
responsable de porque él tiene incidencia a nivel de la región. Sí, sí. A nivel de la región, entonces fue en esa condición, no como asesor. Porque como asesor no podía decir eso. Por eso me pregunto. Ahora, Ahora, hay un tema. cada individuo... Por eso me pregunto. Cuando usted tiene una función pública, estás usted tiene que ser entendiendo? cuidadoso. Hay una cosa. Ese es el usted punto. no se quita la ropa de asesor por mucho que usted quiera. No puede quitárselo. Es más, esas declaraciones no son fortuitas. No, ni debió hacerla. O sea, no son No, fortuitas. no es porque, pero no debió no porque hacerla. sí. Porque está hablando el asesor del Poder Ejecutivo. Claro, se supone que eso, antes de usted llevárselo a María Cela, se lo debió haber socializado al presidente de la República. Y él decirle, mire, estamos trabajando, o sea, debe haber un palabreo. Oye, en el gobierno entre él y el presidente. En el gobierno de Antonio Guzmán, quizá la falta de experiencia, digo yo, en esa época, de Santiago se llevaron a 2 periodistas para el Palacio Nacional. Uno de los periodistas utilizó el papel timbrado del Palacio No sé. y mandó una nota a los medios que la policía era un antro de corrupción. Imagínate con un papel timbrado del Palacio. Se entiende que es oficial, Por ¿verdad? eso no es la principal noticia en todos los diarios. Sí, sí. Palacio. Dice que la policía es un antro de... Oye, a ese muchacho lo sacaron en parihuela, como se dice popularmente. Sí, sí. Un hermano. Porque es que cuando usted es funcionario tiene... Lo correcto era que Roberto Santana conversara con la procuradora y le presentara el informe. Y al presidente, como dice. Claro. Porque él es el asesor en materia de seguridad. Y cuando ya usted asume una función pública, usted tiene que dejar de un lado las emociones y la otra función que usted tiene. Porque usted tiene que decidir o soy asesor o no soy asesor. Y también mi inquietud recae sobre si esa misma denuncia que él estaba haciendo ahí, porque es una denuncia, la hizo antes los organismos competentes para que tomaran carta en el asunto. Bueno, pero por la respuesta de ¿Verdad? la magistrada Es que no. pareciera. no. Parece que él ¿Me agarró estás de entendiendo? sorpresa. No, ella dice que le sorprendió. Me estás entendiendo y porque me imagino que así mismo sorprendería también al presidente. a todos O entonces, sea, él le tiró esa ahí como... Aunque por se eso que aclara- me llama la paniqueó a declaración. todos. Y fíjense, se aclara que él es asesor honorífico. Honorífico. Pero aunque sea honorífico, usted es Es que eso asesor. que el dinero no es que Lo que define, determina es la figura. no es que determina. Es la figura que está dentro de esa estructura del Claro. Estado. Usted es asesor. Y él ha dicho la verdad, ¿eh? Sí, claro. Pero eso no es nuevo si él maneja la tampoco. Porque eso información. uno lo conoce hace muchos Si él años. maneja la información, pero que entiendo yo Pero que... fíjense, él dijo tantas cosas. En la provincia de Monseñor Noel, yo no sabía que no había cárcel, no hay cárcel. En la provincia de Monseñor Noel no hay cárcel. Y él detalló las situaciones que se están dando en otras. Lo que pasa es que la victoria fue tan contundente que opacó las otras denuncias que informaciones. Sí, formuló. claro. Pero no Es es más, yo voy a decir una solamente... cosa. Hasta la propia María Cela quizás se sorprendió, ella no sabía la magnitud de María eso. Cela quedó paniqueada, que hubo una seguidora de Leonel Fernández, de Yanira, que le tiró una ahí, y que ella quedó más sorprendida que cuando ganó en Mi Universo, o en Mi Mundo, pero María Cela le devolvió. Pero mire, para nadie es secreto, yo trabajé en Rafael durante 1 año y pico, hace muchos años, hace como 20 años, y desde ese tiempo te puedo decir a ti que los negocios en las cárceles son voz populis. Claro. Son voz populi. A la gente que va a visitar un preso le cobran hasta por los zapatos que lleva. Si tú no tienes los zapatos correctos, aparece uno de ahí adentro que te alquila unos calizos. Los negocios que funcionan, colmados, de cualquier tipo que funcionen en la cárcel, son unos peajes fuertes que le cobran. Hasta el espacio para usted dormir en el piso. A usted le cobran si usted va a dormir en el piso, si va a dormir en la mesa de los comedores, si usted va a tener una habitación, la hora del baño, a usted le cobran protección. O sea, eso es un negociazo. Le cobran las llamadas, le cobran si va a tener celulares. Todo eso se lo cobran. Eso no es nuevo. Lo extraño es que él lo diga, cómo lo dijo y dónde lo dijo. O sea, tal vez usted se sentía ahogado, porque tal vez intentó, señor Roberto, decir eso a quienes debió habérselo dicho, pero aún así no fue correcta su actuación. No. Ahora, usted hace así, va y le lleva la carta a quien lo puso como asesor honorífico, le dice, mira, hasta aquí yo llegué.
ya yo no puedo porque definitivamente que mi trabajo no está dando los resultados que yo esperaba. Y al otro día usted sale con carta en mano, mire, renuncié, y después vomita lo que quiere vomitar. Pero usted no lo hizo. Yo lo que creo que él debió primero canalizar esa denuncia ante los organismos competentes, aunque lo dijera en el espacio, porque yo le voy a decir algo. Su función es decir la verdad y que se pueda subsanar. O sea, decirlo no está mal. Ahora, creo que primero debió agotar los canales correspondientes, porque si usted denuncia que hay un trasiego, que hay un ingreso ilegal de unos recursos, se toman las precauciones del lugar. Usted sabe que hay una frase que dice que eso no era una cárcel. Fui con un bachillerato y concluí con una maestría en cocaína. Sí, claro. En la universidad. Y esa es la verdad. En las cárceles lo que está pasando es eso. Sí. El sistema penitenciario. Los presos viven en condiciones infrahumanas. Y el propósito del sistema carcelario y del sistema de justicia es que esos presos rectifiquen y puedan reinsertarse en la sociedad. Pero ahí lo que se están haciendo es maestría en el crimen. Es que también hay un hacinamiento, Ignacio. Pero de 2.000. Cárceles de 700 y pico de capacidad de personas. Le meten 2.000, 3.000. Bueno, en el caso de La Victoria, que tiene capacidad para 2.000, hay 8.000. Aquí en Rapey, la capacidad era de menos de 800 presos y habían 2.000 y pico, casi 3.000 presos. Entonces, ¿cuál es la otra situación que planteó Roberto Salcedo? Porque la situación viene porque él dice que la cárcel Las Parras no ha funcionado porque el Ministerio Público quiere auditar hasta la última varilla. ¿Sabes que ahí es que está el caso Medusa? Sí. Ahí es que está Jan Alain. Y ahí es que se mencionó a un alto funcionario del Palacio Nacional que estaba vinculado a Jan Alain. Pues él dio mucha información en ese programa. No, fue una cosa increíble. Entonces él dice que no se le... Ahí hay edificios, eso es una ciudad, esa cárcel nueva, que hay edificios terminados y que el Ministerio Público ha impedido que se trasladen a los presos. No, eso... María Cela, después que terminó ese programa, María Cela estaba asustada. Pero yo, mire, a mí me surgió una pregunta con relación a eso, porque en parte él tiene razón. Una edificación terminada y sin uso, el tiempo, la falta de uso daña tanto o más que el uso. Bueno, usted sabe mucho de eso. Ahora bien, hay un tema de seguridad. Si tú no tienes una instalación carcelaria completa, donde ya tú tengas toda tu torre de vigilancia, todas tus verjas perimetrales, y tú puedas tener control de cada uno de los espacios, tú no puedes llevar preso ahí, porque tú no puedes tener trabajadores de la construcción terminándote una etapa y una parte de la cárcel también ocupada con presos, a menos que tú tengas espacio que tú puedas ir delimitando temporalmente, que no sé qué tan factible puede hacer eso. Entonces Roberto ahí también debió verificar si no está al 100%, porque una cosa es que esté al 100% lista, que no está, y que se diga, bueno, la tienen ahí como un muerto esperando. No, es que no la han terminado. Entonces tú no puedes en una situación así llevar preso, aunque se necesite, hasta que no culminen la obra, porque tú no garantizas nada ahí. Exacto. No hay garantías. Hay otro tema, señores, que ha sido de debate a nivel nacional, y es la presentación de un proyecto de ley de la senadora del PRM, Melania Salvador Jiménez. Ella plantea un anteproyecto. ¿Es la de Barahona? Sí, que regula el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen. Sí. Y que la Sociedad Dominicana de Diarios, el Colegio Dominicano de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la FIJOS, la Fundación Transparencia y Justicia, o sea, todas las instituciones han rechazado ese proyecto porque entienden que eso va a coartar la libertad de expresión, no la libertad de prensa nada más. ¿Qué significa ese anteproyecto? Que para usted publicar algo, usted tiene que pedirle permiso a la persona. No sé, ahí hay senadores y diputados que parece que no tienen nada que hacer. Nosotros tenemos archivada la ley de agua. El código se ha empantanado por un solo artículo. Ahí hay proyectos de leyes para beneficio de la colectividad. Y esta señora se destapa con un proyecto que le crea
más problemas al gobierno que bien. Porque no hay necesidad de eso. Todo funcionario público tiene que estar preparado para asumir su compromiso en función de sus actos. Si Para usted ser violó, cuestionado. si usted cometió irregularidad, usted tiene que someterse al escrutinio. Claro. Entonces esa senadora del PRM, y el Senado se la aprobó, en los diputados parece que no va a pasar. Que hubo otro escándalo en la Cámara de Diputados porque hubo una discusión en la que muchos diputados dijeron que aprobaron un proyecto sin leerlo. Eso no es nuevo. Eso no es nuevo. Y hay un dimes y directo. Entonces, Ese fue el otro proyecto. ¿qué le parece a ustedes? No, ese fue otro El otro proyecto que tiene que ver con mujeres. ¿Qué piensan ustedes que debe hacer esa senadora? ¿O debe retirar el anteproyecto? ¿O deben dejarlo? ¿Cuál sería la consecuencia si se aplica un proyecto de esa naturaleza? Mire, yo le voy a dar mi visión. Yo conozco a la senadora, la he visto ya en otras ocasiones. ¿Es del PRM esa Es del senadora? PRM de Sí. Barahona, pero yo no creo que el proyecto salió de ella, es lo primero. ¿Verdad? No es un proyecto que saliera y que me acuse. O sea, la usaron. No, sí. Ella es la cara que está presentando el proyecto. pero Canalizó. Ella canalizó el proyecto, exactamente. Hay otras personas que están detrás de ese proyecto y que ella fue el Cyrano de Bergerac en este caso. Pero ese proyecto no va a progresar, aunque lo haya aprobado el que lo haya aprobado. Porque no es verdad que una figura pública que se debe a dar respuesta a una población porque primero maneja recursos que se los proporciona el Estado con los impuestos que nosotros pagamos. Hace funciones públicas que cualquier decisión repercute en todos nosotros y puede ser motivada incluso por elementos oscuros que nosotros tenemos el derecho de cuestionar. Y cuando usted entra a una función pública, usted tiene que pensar que usted es un artista y que usted tiene todo el derecho de cuestionarle lo que consideren que no es correcto. Ahora, está en usted dar las respuestas adecuadas y convincentes, pero no es callando, no es evitando que se le cuestione. Y no hay que pedirle permiso, eso no es así. Entonces esperamos que los diputados sean más conscientes que en el Senado, que me sorprendió eso del Senado. Me sorprendió porque el Senado es menos cuestionado a nivel de acciones que no son muy transparentes, menos cuestionado que la Cámara de Diputados, que ahí es que donde quieren decir que todo lo que no es muy bueno lo tiran a la Cámara de Diputados. Pero no, nos falló ahí el Senado y esperamos que rectifiquen. Además, yo lo que entiendo. Eso que usted señala implica que todo funcionario público tiene que saber que su vida privada se limita. Se limita. Sí, claro. Usted no tiene la obligación de ser funcionario público, es una decisión. Exacto. Si usted no quiere que su vida se pasa, por eso hay una ley que establece que usted debe ofrecer una declaración jurada de bienes. Exactamente. Y ahí están los nombres de toda la familia. Y como usted ofrece esa declaración jurada de bienes, usted también tiene que tener un comportamiento acorde con eso. Pero es que además, claro. si un funcionario que se le cuestiona sobre un comportamiento, un accionar, ahí está en caso de la difamación e injuria. Si entiende que le está afectando pues ahí están los tribunales. ¿Me entiendes? Si entiende que le está afectando el buen nombre, su imagen, su integridad, esta difamación e injuria que incluso, aparte del Código Penal, la ley 5307 sobre delito de alta tecnología establece la difamación e injuria a través de aparatos electrónicos, que es más severa. Exacto. Que acarrea incluso hasta con prisión. Entonces, creo que es redundar. Y si es con un tema del buen nombre, el uso y la buena imagen, también está consagrado en nuestra Constitución. Y lo que decía él, sí. Mucha gente dice que al presidente no se le dice que no. Pero usted, depende de usted si usted quiere o no ser un funcionario. Claro. Usted le puede decir al presidente, yo no puedo. Porque no quiero que mi vida privada se vea en juego. Se ya. O yo no confío en mí, fácilmente usted me pone ahí, yo meto la mano, entonces yo no quiero ponerlo en situaciones difíciles ni yo tener después que responder por lo que no quiero. Sé sincero. Sí. Sé sincero. Señor, otro tema que causó escándalo fue las declaraciones de Mirta Ortiz. Sí.
Ella es la coordinadora De litigación. de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción. Sí, coordinador de litigación del Ella PECA. dijo, No, esa hay que darle el premio de la no hemos semana. encontrado indicios o elementos, fue el término que ella usó, Elementos. que justifiquen la acusación contra Danilo Medina, pero lo estamos investigando. Señores, en una investigación, no importa la característica, usted puede adelantar juicio. Sí. La investigación es un proceso y los resultados son parte de ese proceso. Entonces, cuando concluye la investigación, que usted tiene los resultados, en este caso de Danilo Medina, usted lo lleva a las instancias correspondientes. Y es en un momento determinado que se da a la luz pública. Sí, claro. Pero ella dijo que no hay Mire, indicios. a mí me recordó la declaración de ella, el juicio del difunto expresidente Jorge Blanco. Jorge Blanco no estuvo preso por él, No. fue por las responsabilidades como presidente, por lo que a él le tocó como mandatario, como responsable de ese gobierno, y las diablurillas que se pudieron haber hecho. Y nadie, él murió, y para todo el mundo Jorge Blanco fue un presidente corrupto, y no es así. Entonces ahora tenemos el árbol genealógico completo del expresidente Danilo Medina, pero él no. A él no han encontrado elementos, pero si buscan entre los apellidos, todos los elementos son familia para encontrarlo. Son o Montilla o son Medina. Esos elementos que ella necesita tienen nombre y apellido. Y están ahí cerquita, picando, hermano, primo, cuñado. Están ahí. Entonces, eso yo entiendo que eso es como burlarse de un pueblo, usted dar ese tipo de declaraciones en su condición magistrada. Y uno parte de que la figura más informada es el presidente de la República. Y solo en caso de Alexis Medina Sánchez se movilizaron más de 50.000 millones de pesos del Estado. ¿Cómo era posible que el presidente no tuviera informaciones de esas operaciones? No. Si el presidente es el más informado. No. ¿Cuál corrupción? Entonces, ¿Cuál? indudablemente que esas declaraciones también lo debe reproducir en todos los medios. Ya lo están haciendo. Porque no hay elementos Miren, para acusarlo. en materia penal hay una tipificación que se llama delación premiada, Esa es una delación premiada. que en este proceso se ha utilizado mucho y se han beneficiado reciente algunos. Lo que están devolviendo los chelitos también. Ay. Entonces, Mirta, hasta el momento, dio unas declaraciones muy inteligentes que hay que analizarlas, porque ella incluso especificó hasta el momento. Hasta el momento. Hasta el momento. Pero ya lo alertó. Juan, Hay un te voy a mandar a buscar pasado mañana. Oigan este dato. Yo tengo una información de un funcionario que le prometió al gobierno devolverle 2.000 millones de pesos. Imagínense lo que se robó. Sí, sí. 2.000 millones está en disposición de devolver. Eso es parte. Como mínimo se robó 6.000. Se parte de lo que yo le cito, delación premiada. Exacto. Entonces, indudablemente Que lo conocimos con los expedientes de Odebrecht. Yo nunca había escuchado eso, Sí. de delación premiada. Entonces, el presidente, por otro lado, está bien preocupado con algunos funcionarios. Y me dicen que, aunque ya ha desaparecido, que se hacen los cambios así en fecha específica, me dicen que la vicepresidenta de la República podría ir a educación. Raquel Peña podría ser la ministra de Educación en cualquier momento. En cualquier momento. Y que José Ignacio Paliza lo van a mover de esa posición para que pueda dedicarle más tiempo al partido. Y le estarían habilitando la Cancillería. Esas son informaciones que entran dentro de la especulación, ¿verdad? De Esas que- especulaciones tanto, ¿usted sabe que desde se cuándo? producen. Desde febrero de 2021. Pero vamos a esperar, porque él no está muy contento. Y está tratando de lograr un fortalecimiento de la alianza pública-privada para deshacerse de lo que están en las EDES. Ya, Se está tratando, usted se acuerda que hay un proyecto para traspasar claro. de esa alianza público-privada. Entonces, si el sector privado asume el control, el presidente se libera, porque eso va a hacer el sector privado, de hacer los cambios. Pero él no está muy contento con el sistema eléctrico.
con los representantes del sistema eléctrico no están muy contentos. El presidente de la República, de acuerdo a las informaciones que le llegan a uno, y podría haber algunos cambios. Que por cierto, en esa tesitura, Ignacio Ilsi, salió un informe que el DNI está investigando el blackout que se estaba produciendo hace unos días en la República Dominicana. Que cuáles fueron las reales causas y motivos de esos apagones eléctricos. Yo pensaba que el DNI no existía ya. Yo pensaba que el Porque DNI eso no de chisme existía, que pero se- le voy a decir algo. El DNI hizo una inversión en materia de equipos de investigación que salió en la licitación, no se dio a conocer mucho, pero salió en esas licitaciones, que pudiese tener nuevas tecnologías. Pero una pregunta, Wagner. ¿Investigar qué? Investigar. Porque se supone que Sí. se dijo que eran 5 plantas que estaban en mantenimiento. Entonces, si tú me dices a mí que tienes 5 plantas en mantenimiento, ¿qué tú tienes que investigar? pues ¿El entonces- tiempo de mantenimiento o si fue que rompieron piezas? Porque ¿qué tú vas a investigar ahí? Dijo la nota de prensa que se difundió de que los mantenimientos tenían una fecha programada distinta a las fechas de los apagones que se produjeron. Entonces va a investigar los generadores. Los Entonces, generadores. el DNI está en un proceso de investigación de cuáles fueron las causas reales de por qué se estaban produciendo Para esos apagones. determinar si es un sabotaje. O un chantaje. Y si es un sabotaje hay conspiración. Y pudiese tener sentido con las informaciones que usted está dando de que el presidente no está contento con ese sector. Bueno, nos Hemos están haciendo llegado. señales los técnicos, pero vamos a terminarle a ustedes con una pregunta de farándula y el sábado la completamos. ¿Ustedes han escuchado de algún funcionario que tiene 4 mujeres en 4 apartamentos? ¿Cómo? Ay, pero En déjate Santiago, en averiguar, Santiago. espérate. Pero en Santiago de los Y si Caballeros. son su mamá, la esposa y 2 hermanas. Ajá, No. pues son 4 mujeres en 4 3 apartamentos. amantes. Y da Hay 4 amantes. Y da ese presupuesto. 4 pues. amantes. Ay, pues tienen que ser de los que ganan mucho. Bueno. Pero para tener averigüen, 4 ¿no? mujeres en Dice 4 que hay un apartamentos, funcionario hay que tener que billuyo. tiene 4 mujeres en 4 apartamentos. En Santiago de los Caballeros. Y Aquí en Santiago. Y cada apartamento paga 35,000 pesos. Ah, pues son cheles. Pero 35 pesos más los gastos. Ah, Sí, Esas mujeres comen filete. sí. Restaurantes, salones. Y tienen su vehículo. Sí, sí. La gasolina está cara. bueno. Bueno, será el sábado, vamos a ver si Tiene que ser un señor galán. nos fuimos comparando. Agradecer a todos. Nuevo hermoso. Ay, ay, ay. Mínimo son 4 pesos. Usted sigue quitándole el rango de lo que uno puede pensar. que Agradecer tiene. a todos ustedes por el favor de la sintonía. Les exhortamos que sigan con la producción de Super TV 55 y que tengan feliz resto del fin de semana. Bye bye.